Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos al primer programa de Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 9 de enero. Por cierto, habíamos prometido para el primer programa de este año de Pulso Político continuar con el tema de la reestructuración del sistema judicial. Aquí incluso se llegó a un acuerdo entre el ministro de Justicia y un acuerdo con el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Benjamín Ceballos. Pero daría la impresión, luego de este programa, el presidente de la Judicatura encargado envió una carta in extenso, por cierto, que daría la impresión, digo y repito, el Consejo de la Judicatura se bajó de la camioneta de ese acuerdo. Porque el acuerdo era conversar entre el presidente de la Judicatura, el ministro de Justicia, el presidente de la Corte Nacional de la Justicia y el fiscal general de la Nación para llegar a acuerdos, para reestructurar el sistema judicial ecuatoriano, que en vez de garantizar impunidad, garantice justicia. Vamos a seguir insistiendo en aquel programa porque creemos que es de vital importancia y trascendental para el Ecuador que la justicia ecuatoriana cambie de rumbo. Así que seguiremos insistiendo. El día de hoy le damos la bienvenida a un poder del Estado importante, cuestionado, por cierto, mal visto por muchos, polémico, siempre un cuerpo colegiado, la Asamblea Nacional. Tenemos el día de hoy, para hablar sobre la agenda legislativa, a la asambleísta del Partido Socialista, Silvia Salgado, presidente, digo yo, de una de las comisiones, comillas, a lo mejor más activa, la Comisión de Fiscalización, y el voto 63 que se ha jactado durante el año pasado. Ya vamos a hablar por qué. Y también tenemos al asambleísta César Rodríguez de País, presidente de la Comisión de Educación y también miembro de la Comisión de Fiscalización. Hemos invitado también a Vicente Tallano, pero lamentablemente una hora antes de la transmisión de este programa nos ha indicado que se siente un poco delicado de salud y nos ha enviado sus excusas. Por tanto, nos quedó poco tiempo para poder tener un tercer integrante en esta mesa. Bueno, vamos a conversar sobre la agenda legislativa y la agenda de fiscalización de la Asamblea Nacional, pero primero vamos a ir a ver, como siempre, un reportaje de Carlos Andrés Núñez. Veamos. Un total de 15 leyes fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2010. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, al igual que el Código de Producción, son considerados de trascendental importancia dentro del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Asimismo, la Ley de Hidrocarburos, que permitió dar paso a la renegociación de los contratos con las empresas petroleras, marcaron el año anterior. Pero una de las leyes que más conmoción generó fue la de Educación Superior. En medio de su debate, estudiantes protagonizaron numerosas marchas. Finalmente, fue aprobada por el Pleno de la Asamblea y tras un veto del Ejecutivo, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. La misma suerte corrió la Ley de Servicio Público. Parte de la ciudadanía considera que el trabajo legislativo en el 2010 fue medianamente efectivo. Un excelente trabajo. ¿Por qué? Por las cosas, las nuevas leyes, las cosas que han hecho, todo. Muy bien. Pienso yo regular, no se han quedado algunas cosas, todavía veremos. Hubo mucha discusión y no se hizo nada. Ojalá que en el 2011 se unan. Para mí mal trabajo. ¿Por qué? Porque no se ve nada de la ley aprobada, nada de cosas buenas, no hizo, es poco lo que hizo. Para el politólogo Adrián Bonilla, el año anterior la Asamblea tuvo dos fases, marcadas por los acontecimientos del 30 de septiembre. En la primera dice: el bloque mayoritario fue definitivo porque la oposición tuvo muy pocas posibilidades, no solamente de generar iniciativas, sino de que sus iniciativas puedan pasar. Y el segundo momento, cuando hubo una alineación entre la mayoría y el presidente. El presidente de la República dejó de legislar en forma unilateral mediante vetos. Pero Bonilla también señala que el Parlamento, por naturaleza, es un espacio de debate, polémica, disensos y conflicto, necesarios para construir la democracia. Las normas para que el conflicto se procese, esas son las importantes de ser respetadas. Pero aún existen temas pendientes que deben tratarse al interior del legislativo. Uno de los más importantes es el de las reformas penales, pues tiene que ver directamente con la seguridad de la ciudadanía. Para que no haya tanta delincuencia. Erradicar tanta delincuencia, digamos. De ahí quedan en la agenda temas fundamentales como la ley de recursos hídricos, por ejemplo, que el año anterior generó protestas indígenas.
las reformas a la ley de tránsito y la ley de comunicación, que aún no ha sido sometida a segunda debate por la falta de consensos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este muy buen reportaje. A propósito y como complemento al reportaje de Carlos Andrés Núñez, según Santiago Pérez, el 48% de la población califica a la Asamblea de aceptable y no la reconoce como la gestora de la legislación. Eso me lleva a preguntar algo, señores asambleístas. ¿Ustedes terminan siendo el brazo ejecutor del Ejecutivo en medio de la inoperancia de una oposición política inadecuadamente estructurada, o mejor dicho, ausente en la política del país? Silvia Salgado, César Rodríguez, buenos días, bienvenidos. Buenos días, Carlos, un saludo a César y a todos quienes tenemos hoy la oportunidad de poder dialogar. Un saludo en este nuevo año. Creo que estamos ante todo en un punto que es innegable, en donde estamos sentando las bases de una nueva cultura legislativa y de una nueva cultura de fiscalización. Y por lo tanto, de una nueva cultura política ciudadana. ¿Me permite sonreír, señora asambleísta? Usted dice todo una el derecho nueva que cultura legislativa y una nueva cultura de fiscalización. ¿Sabe cómo define la fe la Biblia como la certeza de lo que no se ve? Quiero felicitarla por su fe, porque yo no veo una nueva cultura de fiscalización, mientras ni una nueva el cultura pueblo ecuatoriano legislativa. Mantenga las esperanzas, yo creo que vamos por este camino. ¿Ya? El hecho mismo de que a lo largo de este año se han aprobado importantes leyes que son mandatos constitucionales. Recordemos que esta Constitución establece a la Asamblea Nacional en este primer periodo, sí, establece el cumplimiento de la legislación de un grupo de leyes y una responsabilidad incluida a la función ejecutiva, en particular sobre la reforma institucional del Estado. Es evidente, permítame ir, y vamos a tener tiempo para conversar, ahora donde César Rodríguez, es evidente que la Constitución de Montecristi establece mandatos en términos de ciertas leyes, pero esas leyes responden a una visión del gobierno. Y el Ejecutivo es un colegislador, y un colegislador bien activo. En diciembre del 2009, el presidente Cordero de la Asamblea, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente Cordero, decía que la Asamblea se había entregado al Ejecutivo y tan solo se había transformado en un brazo ejecutor del Ejecutivo. Por tanto, había carecido esa iniciativa. ¿Dónde está esa iniciativa legislativa de la Asamblea Nacional? Asambleísta Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la posibilidad de estar en su programa. Me uno también al deseo ferviente de que este año 2011 sea un año de parabienes para toda la familia ecuatoriana. Creo que en la legislación ecuatoriana y en el Parlamento ecuatoriano actual, lo que está cambiando es que no se ha reeditado esa especie de comedia que vivía la política del pasado, en la que el presidente de la República se despojaba de su condición de militante de un partido y decía que no respondía a la estructura orgánica, sino que se liberaba para trabajar en función, entre comillas, de una absoluta neutralidad entre el bien y el mal en favor de todos los ecuatorianos. Lo que se llamaba como libertad partidista. Eso no estamos viviendo ahora, porque el Parlamento ecuatoriano con el presidente Correa somos equipo. Y ese equipo tiene responsabilidades en el Ejecutivo y en el Legislativo, y somos parte de un proyecto histórico. Por lo tanto, plantearnos una especie de sainete de que nosotros somos la oposición del presidente Correa es absurdo. Pero nadie está de que nosotros nos planteemos el que la Asamblea tiene que mantener un marco de absoluta independencia con el Ejecutivo es una falsedad absoluta. Pero aquí en esta mesa no estamos planteando eso. Es decir, a ver, Pepe Mujica, uno de los representantes de la izquierda en Latinoamérica, hablaba de tuercas y tornillos, pero también hablaba de libertad de pensamiento, libertad de criterio. Y es obvio que ustedes al interior han tenido, de la Asamblea, como bloque oficialista, perdón, ¿señalo a la izquierda o allá directamente, doña Silvia? Es que con el voto 63 a veces me confundo, pero permítame hablar con César Rodríguez y luego de usted. Ustedes tenían ciertas posiciones, pero luego, decía Adrián Bonilla, el presidente de la República hoy está cambiando la forma de legislar, ya no con veto, sino a través de consensos del sistema judicial. Aquí incluso se llegó a un acuerdo entre el ministro de Justicia y un acuerdo con el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Benjamín Ceballos.
pero daría la impresión, luego de ese programa, el presidente de la Judicatura encargado envió una carta in extenso, por cierto, que daría la impresión, digo y repito, el Consejo de la Judicatura se bajó de la camioneta de ese acuerdo. Porque el acuerdo era conversar entre el presidente de la Judicatura, el ministro de Justicia. Muy buenos días, amigos. El presidente de la Corte Nacional de la Justicia y el fiscal general de la Nación para llegar a acuerdos, para reestructurar el sistema judicial ecuatoriano, que en vez de garantizar impunidad, garantice justicia. Bienvenidos al primer programa de Pulso Político aquí en TC Televisión, en este domingo 9 de enero. Por cierto, habíamos prometido para el primer programa de este año de Pulso Político continuar con el tema de la reestructuración